Cuando se está en el poder, no importa que sea un rey, un presidente, un primer ministro, la vida es abierta y pública. No tienen vida privada en el fondo, pero sí hay códigos de ética del periodismo para tratar asuntos delicados como es la enfermedad. Sin embargo, en el caso de Mitterrand en Francia, ocultaron también una enfermedad mortal que tenía. Lo mismo, una de las cosas que hablaban de Lula es que cuando se sentía con un cáncer fue al hospital y lo dijo. Qué interesante sería que los políticos también abriesen y demostrasen la salud, inclusive siendo candidatos, porque eso es una garantía para el propio país. Sí, ciertamente, aunque esto tiene que ver también con parte de la herencia que ha dejado la reina Isabel en su gestión, precisamente de todas las informaciones relacionadas con la vida privada de los miembros de la familia real. Ella de hecho era muy hermética en cuanto a contar cosas con respecto a su salud, con respecto a, digamos, incluso asuntos muy básicos de cómo era su día a día, de cómo era su rutina, era la forma en la que ella decidió manejar la monarquía y una de las razones por las que tuvo tantos inconvenientes con Diana y con todos los escándalos con su hijo. Sin embargo, yo creo que en esta nueva etapa de la monarquía pues ha habido un cambio en intentar de alguna manera esclarecer ciertos hechos y acercarse un poco más al pueblo británico dando estos partes médicos. Pasó en el caso del rey Carlos que al anunciar que tenía cáncer, muchos hombres asistieron, hubo estadísticas que la visita de los hombres británicos al urólogo aumentaron, motivados precisamente por el mensaje del rey Carlos cuando dio su diagnóstico. Es lo que decía el periódico Le Figaro el sábado, que aprovechara ella eso para llamar a las mujeres a concienciarse sobre el problema del cáncer y a la sociedad civil y a los gobiernos para tener programas avanzados, porque pareciera que hay un renacer de cáncer en todas partes y sobre todo en las mujeres, ¿no? Sí, entendiendo además que es la familia real británica que se puede creer que son infalibles por el poder que ostentan, por los recursos económicos que tienen, pero sin embargo al final terminan siendo seres humanos que pueden ser igual pacientes y víctimas de una enfermedad tan terrible como esta. Y bueno, aquí lo vemos, dos miembros importantísimos de la familia real británica. Este historiador David Owens, cuando habla de la enfermedad y el poder, dice que también en muchos casos, como son personajes públicos, ocultan no solo la enfermedad, sino que también se exceden en las tareas protocolares, en seguir haciendo política, en seguir en la calle, y eso agrava más y la muerte es más cercana. Ciertamente, y en el caso, por ejemplo, del rey Carlos tuvo que hacer este anuncio para alejarse de la vida pública y precisamente para, de alguna manera, dar a entender que no iba a ejercer estas funciones, que tenía que ejercerlas su hijo, porque debe llevar un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento que además debilita mucho al paciente y que debe guardar reposo para poder Aquí hubo un recuperarse. caso interesante porque cuando el final de Medina, Angarita, después de la dictadura de Gómez, ni COPE, ni AD, ni el Partido Comunista se ponían de acuerdo y dijeron vamos a buscar un diplomático ajeno a la política y trajeron a Diógenes Escalante, que era embajador en Washington, y claro, vino y estaba encantado con ser candidato, iba a ganar por mayoría, pero el embajador se volvió loco cuando estaba por las presiones del poder, porque el poder consume, quema muchas veces entre los que halagan y los que ofenden. Por cierto, la prensa no informó más esa noche de él, ni de su salud, ni de condolencias. Tuvo que mandar el presidente Truman un avión especial, por eso es libre el pasajero de Truman. Precisamente yo creo que el poder lo que hace es que quien lo ostenta se mete en esa figura de ser infalible y piensa que lo puede todo porque tiene el poder y no es así. Al final termina arrastrando al personaje y a la persona, ¿no? Al ser Hay humano. una historia muy interesante que es el constructor, el rey de China, que hizo la muralla. Cuando le dijeron que estaba enfermo, que podía morir, mandó borrar de todas las bibliotecas la palabra muerte, quemó los libros y bueno, creía que era eterno, muchos creen que van a tener toda la vida y el poder es un hombre más o una mujer más, como es el caso de los príncipes o reyes o los jefes de Estado o presidentes. Y la enfermedad es inclemente, no distingue entre rico o pobre, por eso los sistemas de salud tienen que mejorar en todas partes. Sí, ciertamente. Y en el caso de la monarquía, aquí se rompe de alguna manera un paradigma. Veíamos que la reina Isabel II, una de los atributos era su salud, una vida muy larga, fue muy longeva, una de Sí, las sí, monarcas más longevas del mundo. Y activa. esto no parece que vaya a ser así, por lo menos con su hijo. Nunca se conoció que la reina Isabel padeciera una enfermedad. Y pues aquí vemos cómo cambia un poco esa imagen de una monarquía infalible, una monarquía que parece que es a prueba de todo, pues esto cambia con dos de sus miembros más importanes Bueno, yo con tuve una cáncer. historia con el discurso del rey, ¿no?
aquel rey que no se iba a hablar y tuvo que aprender. Su padre, el padre de Sí, Isabel II. precisamente. Bueno, muchísimas gracias a Natacha, vemos que está enterada de esos chismes en la monarquía británica, que siempre es interesante poder verlos y analizarlos, porque son interesantes. El pueblo necesita también saber, en el caso de la salud, de los que lo gobiernan y quiénes van a gobernarlo. Ciertamente, pero como siempre, un placer reencontrarme con la audiencia de Brújula Internacional, que siempre es tan especial. Bueno, agradecido siempre con la suplencia que nos hace Natacha Carreño, excelente periodista e internacionalista. Y ahora vamos sobre otro tema de diplomacia que nunca se ha tocado, que es la diplomacia de los consejos municipales, de las alcaldías. Diplomacia municipal, ya regresamos.